acompañada con nuestra hermana María Muñiz. Dios te bendiga. Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo están Bien. todos? Bien, gracias hermana por estar aquí. Nuestra hermana es una gran mujer de Dios. Yo diría que una sierva, como dice la palabra, siempre está dispuesta a servir. Una persona que admiro, siempre está preparándose. Bendito sea el Señor. Siempre está interesada en servir a su iglesia, servir a su comunidad y eso es bueno. Bendito sea el Señor. Un saludo especial para todos los que están en diferentes emisoras, diferentes medios de comunicación. Que Dios les bendiga en gran manera en este precioso día. Bueno, vamos a empezar este café con Jesús, pero vamos a hacer algo que todo creyente hace y es invitar la presencia de Dios para que esté en medio nuestro. Si no está el Señor, este es un cafecito más, pero cuando invitamos al Maestro, al Todopoderoso, eso hace una enorme diferencia en nuestras vidas. Vamos a orar, amados hermanos. Amén. Amado Dios, Padre de la gloria, te damos gracias en este hermoso día, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Señor Jesucristo, te presentamos la audiencia, Señor. Solo tú conoces cada vida, solo tú conoces cada necesidad, Señor. Amantísimo Dios, gracias, Señor, por inquietarnos, Señor, hablar de algo tan importante como es nuestra salud, Señor. Gracias, Padre de la gloria, bendito Dios, por la vida de mi hermana María, Señor. Ayúdala, bendícela, úsala en gran manera, Señor Jesucristo, para tu gloria y honra. Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a empezar este hermoso tiempo. Hoy tenemos un tema muy, muy importante y es la salud mental. Sabemos que a veces escuchamos salud mental y da como un poquito de temor, ¿verdad? Y también posiblemente cuando se menciona la palabra psicólogo, psiquiatra, terapista, rápidamente lo familiarizamos y decimos, no, esa persona está loca o anteriormente lo veían así, pero no, gracias a Dios por los profesionales de salud, gracias a Dios por las personas que se toman un tiempo para prepararse, bendito sea el Señor, y para abordar cosas que son comunes en el diario vivir. Bendito sea Dios. Bueno, ahí tenemos a nuestra hermana María, ella tiene allí algo muy, muy especial para usted y para mí, para nosotros estar pendientes. Si tú eres maestro de escuela dominical, si tú eres padre, ten en cuenta que nosotros podemos ser una gran bendición para esos niños, para esos jóvenes, para estar pendientes. No, no dudamos del poder de Dios, no. Soy testigo de ese poder. Dios cambia y Dios transforma en un segundo. Pero incluso tú y yo tenemos que saber hasta por qué orar. Entonces, gloria a Dios por todo lo que podamos aprender. Dios te bendiga, mi hermana María, una vez más y gracias por estar aquí. Adelante, mi hermana hermosa. Dios les bendiga a todos. Mi nombre, como la hermana Sandra le está diciendo, es María Muñiz. Actualmente sirvo como pastora de jóvenes en el Centro Cristiano de la Cosecha en New Jersey, en Union City, al lado de mi esposo, bajo la cobertura del amado reverendo Máximo Mata. He tenido la oportunidad de estudiar el área de la psicología 2 semestres absolutamente, y es una anécdota muy chistosa porque ese iba a ser my major, como de donde yo me iba a graduar. Pero en el transcurso que estoy como alineando todo mi carrera, entonces ahí el Señor me habla y decido tomar como con mucha responsabilidad y realmente someterme al llamado de Dios, ¿verdad? Porque cuando Dios te dice, yo te quiero para cierta asignación, muchas veces los seres humanos nos tendemos a resistir. Pero sabemos que a Dios nadie se le puede escapar. Cuando Dios dice algo, se cumple. Entonces, en este transcurso, Dios me permite empezar a hacer estudios en el área psicológica y me permite entrar más a fondo, especialmente en lo que es el trauma infantil, en lo que es el área del cerebro, lo que es el área, a mí me encantó, me ha fascinado el área del cerebro porque todo lo que Dios hace es tan perfecto y tan magnífico que yo creo que la ciencia no desvalida a Dios, sino que al contrario, Dios creó la ciencia para que nosotros como hijos de Dios
estemos informados y sepamos qué herramientas hay, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad, y más si tú estás en un cargo de liderazgo, es nuestra responsabilidad. Así que quiero empezar por el cerebro. Es importante que el cerebro es un órgano y es muy complejo, y es uno de los órganos más vitales y, como lo dije anteriormente, y complejos del ser humano. Está encargado de controlar y coordinar funciones como los pensamientos y memoria, emociones, lenguaje y toma de decisiones, movimientos y coordinación. También el cerebro está encargado de las funciones involuntarias, lo cual es la respiración, el ritmo cardíaco y la digestión, entre otras. El científico Santiago Ramón y Cajal, que es uno de los nominados del Premio Nobel de la Fisiología en Medicina en 1906, él descubrió unas neuronas sensoriales y motoras del cerebro, las cuales se llaman mariposas del alma. Estas misteriosas mariposas del alma son unos neurotransmisores, y lo que él dijo, que si ellos supieran, ¿verdad?, cómo estos neuronas trabajan, entonces ellos podrían curar enfermedades como la esquizofrenia y el autismo. Y mientras estudiaba de ellos, porque me interesó el estudio, la universidad, usted lo puede encontrar completo en la Universidad de Harvard. Todo lo que le voy a enseñar hoy día, o lo que vamos a aprender hoy día, tiene obras citadas. Es un estudio amplio, pero todos tienen obras citadas. Significa que fueron escritos por personas que trabajan en el área científica, respaldados por universidades científicas. Entonces, este estudio en especial está en la Universidad de Harvard de Medicina. Y lo que esto nos dice, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando de ellas, Dios me dio esta revelación. Me dijo: la transformación solo surge en un ambiente propicio para la vida, lo que llamamos un ecosistema en la biología. Por ejemplo, en el invierno no hay mariposas, ¿verdad? Pero ellas solo aparecen en primavera, donde existe un ambiente fértil para volar y habitar. Así es la mente, y así son las mariposas del alma. Ellas solo pueden surgir en un corazón y en una mente sanas. ¿Por qué son importantes estas neuronas? Porque estas reciben información sensorial del cuerpo y envían comandos motores al cuerpo. Gracias a estas neuronas podemos pensar, sentir, movernos y percibir el mundo que nos rodea. Son como los mensajeros del sistema nervioso, así que son altamente importantes. Y sin ellas, y si alguna de ellas se llega a dañar, que lo podemos ver, entonces ocurren las enfermedades como la esquizofrenia, la bipolaridad. Pero vamos a ver qué es lo que puede ocasionar que estas neuronas se dañen. Desde ya sabemos que el único que puede darnos una mente renovada y transformada es Jesucristo. Así que nosotros tenemos, cuando venimos a Jesús, una persona que no tiene a Jesús, es imposible que encuentre una sanidad del alma, del cuerpo y total, ¿verdad?, y del espíritu, porque a causa del pecado. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, nosotros encontramos sanidad completa. Así que nosotros tenemos que proponernos en nuestro corazón sanar cada área de nuestras vidas. ¿Para qué? Número uno, para no ser de tropiezo a otros que están creciendo en el evangelio. Y dos, porque a pesar de que tú pudiste haber atravesado un escenario difícil y que la ciencia tal vez no puede resolver eso, pero Dios sí puede hacerlo, y la manifestación de Dios y del Espíritu Santo empieza a sanar cada área de tu vida, y eso incluye la mente.
Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Estas neuronas, como dije anteriormente, pueden sufrir cierto daño y uno de esos daños lo puede ocasionar el trauma infantil. Recientemente hay una epidemia que ahora los científicos la reconocen y se llama trauma infantil, que durante mucho tiempo pasó por alto, pero hoy se reconoce como un problema crítico. Quiero que usted entienda que es un problema crítico de salud pública y lo han llamado una epidemia silenciosa. Esta referencia usted la va a poder encontrar en TED Talk. Si a usted le gustaría abundar en el tema, se encuentra en TED Talk, que está en YouTube, se encuentra en la Universidad de Harvard, se encuentra en la Universidad de Cambridge, en CDC, que es el Center for Disease Control and Prevention. Ahí usted va a poder encontrar los estudios completos sobre lo que le voy a mencionar en lo adelante. Anteriormente, el trauma infantil era mal diagnosticado. Lo diagnosticaban como ansiedad o depresión o TDAH, lo que llevaba a minimizar sus verdaderas causas. Sin embargo, investigaciones como el estudio de experiencias adversas en la infancia, o por sus siglas en inglés ACE, revelaron el impacto profundo que el trauma tiene en la salud física y mental a largo plazo. El trauma infantil es una respuesta, el trauma por sí solo es una respuesta emocional y biológica a un evento que amenaza la integridad física o psicológica que excede la capacidad de afrontamiento de la persona. Y cuando nos referimos a trauma, ¿verdad? Vamos a definir qué es lo que realmente es un trauma. Es abuso físico, puede ser golpes o maltrato corporal. No estamos hablando de que tal vez mi hijo se portó mal o no, y que yo le di como un spank, como dice o sea, lo corregí, ¿verdad? No, estamos hablando de golpes y maltrato corporal, o sea, que va a infligir dolor a la persona, que va a crear miedo en la persona, que va a crear una ansiedad en la persona, y cuanto más en un niño, que esa es una edad vital, que eso es una edad muy importante. También puede ser abuso emocional, humillaciones, críticas o rechazo constante. Y estamos hablando que va también incluido el bullying, ¿verdad? Que se presenta mucho en las escuelas. Y hemos visto que ahora está el cyberbullying, que la mayoría de niños y adolescentes se enfrentan. Inclusive, si alguien es descubierto haciendo ciberbullying, esta persona va a enfrentar cargos de parte o sea, es algo muy delicado. También tenemos la negligencia, que es el falta de cuidado, el afecto o atención básica de una persona, no dejar a una persona sin alimento, sin protección, sin sus necesidades vitales. Todo eso incluye trauma, ¿verdad? Tenemos la pérdida o el abandono. Se puede manifestar en la separación de padres. Los hijos sufren mucho cuando hay un divorcio en el hogar. Una de las recomendaciones que yo le hago a los padres es enfócate en que tu hijo reciba la terapia adecuada, especialmente cuando ha enfrentado un divorcio, cuando ha enfrentado una pérdida significante, la muerte de algún familiar o la ausencia de los cuidadores, de sus padres, ¿verdad? Que lo vemos muy a común. Más adelante voy a entrar un poco más en esa
situación. Pero entonces podemos ver que el trauma no es algo ligero, ¿verdad? Estamos hablando de cosas fuertes, de un maltrato físico, emocional, en eso va incluido también abuso sexual, ¿verdad? ¿Cuántos casos no vemos de niños que se callan y hasta que llegan a su edad adulta, cuando ellos ya sienten que ya pueden hablarlo o que ya pueden expresarlo? Entonces es que ahí realmente ellos dicen esto y esto me sucedió a tal edad, porque ya se sienten seguros. Entonces, el trauma infantil causa en el cuerpo y el cerebro cicatrices emocionales, efectos fisiológicos y neurológicos profundos, acuerdo a la ciencia. Según diversas investigaciones científicas, el trauma infantil puede generar, inclusive en un adulto, hay un libro que a mí me encanta que se llama Enfermedades que matan. Así es el título, no recuerdo el actor, pero es Dr. Collins me parece, pero el título es Enfermedades que matan y habla mucho de este tipo de situaciones estresantes en un adulto. Pero como estamos hablando del trauma infantil, déjame regresar al subject. Entonces podemos ver que hay activación crónica del estrés, el cuerpo permanece en modo alarma, hay inflamación sistemática y esto está asociada con enfermedades como diabetes, cáncer y problemas cardíacos. Recuerdo que mientras estábamos en la clase con mi profesor y cuando empezamos a estudiar este tema del trauma y decía que las personas que habían enfrentado trauma en su infancia, que a la edad de 30 años en adelante se empezaban a enfermar de diabetes, de todos estos problemas cardiovasculares. Mira, a mí se me aprendieron las alarmas porque yo te voy a cumplir, tengo 36. Entonces yo dije, wow, esto me pasó, yo no quiero que mi cuerpo tenga repercusiones como este tipo de enfermedades. Y es algo de que tú te alarmas porque tú sabes que tú no quieres enfermarte a una edad como los 30 años, ¿verdad? Pero gracias a Dios encontré a Jesús, vine a los pies de Cristo a la edad de 23, ¿verdad? Él me sanó y eso ha sido, yo digo, lo más glorioso que me ha pasado en la vida, tener a Jesús. Así que también ocurre alteración del desarrollo cerebral, afecta áreas como diferentes áreas del cerebro. También hay un deterioro del sistema inmune. Como te lo dije, las personas que han sufrido ese tipo de situaciones son mayor susceptibles a infecciones y enfermedades antiinmunes. También yo cuento, no recuerdo si lo escribí en mi libro, pero también se lo he comentado cuando estudio cuando estudio sobre el trauma, cuando comparto sobre el trauma, yo era muy tendiente a enfermarme de bronquitis, muy tendiente. Cada año yo me tenía que enfermar de bronquitis, pasaba 2 semanas con bronquitis, con antibióticos y mi familia recuerdo que me decía, ¿por qué tú te enfermas tanto de las vías respiratorias? Pero yo no sabía que era el dolor acumulado que tenía. Desde que Dios sobre una sanidad total en mi alma, ¿verdad? Dejé de enfermarme, ya no me enfermo de esa bronquitis que me daba, se me cerraban los pulmones, era algo horrible que tenía que enfrentar. Entonces el sistema inmune se vuelve muy frágil. También podemos ver que hay personas que sufren de lupus, muchas veces es relacionado a trauma infantil. También la persona va a tender a tener problemas en las relaciones, desconfianza, dificultad para apego seguro y patrones de conducta dañinos. ¿Okay? No, hay algo que me gusta decir cuando yo
enseño. Es que yo no lo digo desde algo que tal vez yo no lo he podido experimentar. Para mí se me era muy difícil conectar con las personas, tenía cierta desconfianza en todo el tiempo, inclusive hablar con las personas cara a cara muchas veces se me era difícil expresar todas las ideas que tengo en mi mente o que tenía en mi mente, ¿verdad? Hay algo que le decía mucho a Dios. Tal vez si hubiera crecido con un papá, con una mamá, que me enseñaran todos estos skills, como se dice en inglés, como todas estas formas de comunicación, todas estas formas de cómo expresarme, ¿verdad? Sería más fácil para mí hacerlo. Pero en mi caso no fue la situación. Así que todo esto lo he ido aprendiendo a través de confiar en Jesús, de saber que Él ordena mis pasos y de ayudarme a ver a las personas como Él las ve. Ha sido un proceso y un caminar con Dios. También podemos ver que hay mayor riesgo de depresión, ansiedad y adicciones. Los riesgos son Amén, gloria a Dios. Nuestra hermana para ya. Gloria a Dios. Y los pensamientos suicidas, ¿verdad? Ya recuerdo que alguien un día me dijo, ya no sabemos qué hacer con tal persona, porque esta persona ya le impusimos las manos, ya le sacamos los demonios y sigue teniendo pensamientos suicidas. Entonces, no todo es demonio. Y no todo es como que estas enfermedades son un estigma, pero no son en sí demonios. Es el cerebro diciendo estoy sufriendo. Lo que atravesé, el dolor que atravesé, recordemos que en el cerebro también están almacenados los recuerdos, las memorias, y es él diciendo lo que las memorias que tengo son demasiado dolorosas que prefiero autodestruirme, o sea, prefiero destruir mi cuerpo. Ese es el cerebro diciéndoselo a la persona. Prefiero autodestruirme antes que enfrentar el dolor que constantemente está dentro de mí. ¿Verdad? Es un tormento para aquellas personas que no lo han vivido, que no saben realmente el dolor que causa que te hayan humillado, que te hayan abusado sexualmente, que te hayan físicamente. Es un tormento. Entonces vamos a ver cómo va funcionando el cerebro. Ok, te voy a dar diferentes ejemplos, ¿verdad? Para que usted pueda identificar lo que yo le acabo de comentar anteriormente. Ejemplo número 1. Un joven que creció con constantes críticas de sus padres se va a sentir que no es suficiente, porque las primeras personas que tenían que cuidarlo y protegerlo constantemente lo estaban criticando. Así que aunque él reciba alabanza de otros, él no va a poder disfrutar de sus logros, ¿verdad? Entonces empieza a desarrollar el perfeccionismo o la dependencia emocional, buscando que otros lo validen para sentir algo de valor. Ahí vemos cómo también se involucran en relaciones peligrosas, ya sea en un noviazgo o ya sea con un cónyuge más adelante. Vemos ahí que inclusive pueden estar en una relación violenta y no dejar esa relación. ¿Por qué? Porque sienten que no son suficientes, porque no recibieron esa primera validación de aquello que tenía que ser su círculo más seguro, que son nuestro hogar, los padres. Es muy importante entender eso. También un adolescente que vivió abandono emocional no va a sentir una motivación para estudiar ni para trabajar. Y no es que sea pereza, sino que el sistema nervioso de recompensa está dañado. O sea, el sistema nervioso del cerebro que dicta la recompensa está dañado. Y ese sistema le está diciendo que no hay sentido
para él en la vida, ¿verdad? Y que puede comenzar entonces ahí es cuando empiezan a autolesionarse, se empiezan a cortar y se empiezan a infligir dolor. Inclusive la persona que se corta, esta persona lo que está diciendo es que ya no estoy sintiendo, mi sistema nervioso ya no siente y yo necesito cortarme para sentir dolor, para sentir placer, porque al cortarse lo que le estás mandando al cerebro a través de las neuronas es diciéndole, me corto porque necesito sentir placer. Y entonces se empiezan a autoinfligir dolor. No es que la persona lo quiera hacer, no es que sea porque yo escuchaba mucho como tú lo quieres hacer, lo haces al propósito, lo haces porque no nos ama, lo haces porque no tienes nada más que hacer, se te da todo en la casa. A veces no, si tus hijos te están viendo constantemente vivir en un ambiente de violencia doméstica, te están viendo padres que tienen peleas constantes, esos hijos están creciendo con temor, esos hijos, el sistema, su cerebro está siendo dañado, sus neuronas están siendo dañadas. Entonces no podemos pretender que nada sucede, no podemos pretender que nuestras acciones no van a traer consecuencias, ¿verdad? O sea, la ley de la siembra y la cosecha se aplica en todas las áreas de la vida de una persona, tanto para aquellos que creen en Jesús y para aquellos que no creen en Jesús. Es lo que tú siembras, es lo que tú vas a cosechar. Y también podemos ver que en la corteza prefrontal del cerebro, ahí se maneja lo que es el juicio y control de impulsos. Entonces, un hombre que fue criado con violencia e inestabilidad va a tomar decisiones impulsivas. ¿Cómo lo vemos cuando cambia de pareja constantemente, gasta el dinero sin pensarlo, deja empleos, constantemente se está cambiando de trabajo, esta persona se frustra muy fácilmente, no logra tener claridad en tiempos clave? También lo podemos ver en una mujer que vivió negligencia emocional. No va a saber poner límites. Le va a decir a todos sí por miedo al rechazo, pero luego se va a sentir tan agotada y resentida que le va a costar analizar situaciones con una mente clara porque el trauma nubla el juicio. Es importante sanar toda herida, traerlo delante de la presencia de Dios, ser sinceros con Dios. Primero, si tú no has conocido a Jesús, yo te recomiendo que lo conozcas, que venga un arrepentimiento a tu vida y que tu vida pueda ser transformada y salir de todas estas situaciones. Ahora lo vamos a ver en la amígdala. Ahí está el miedo y las emociones intensas. Un niño, como lo dije anteriormente, que presenció peleas o gritos constantes, entra en pánico cuando escucha las voces elevadas. Aunque ya no sea contra él, el niño ya está en modo alerta, porque como ya lo ha experimentado constantemente, ya su cerebro está como en alerta roja, como hay peligro cada vez que escucha que alguien levanta la voz. Y eso le puede suceder en la escuela al ver un conflicto que tal vez para algunos no va a parecer algo tan fuerte. A él no, a él le va a impactar tanto, va a empezar a temblar, va a sudar, se va a empezar a esconder, ¿verdad? Porque su cerebro constantemente es como una alarma roja. También lo podemos ver en una mujer que fue víctima de abuso, experimenta ansiedad intensa. Muchas personas, si no están haciendo algo, no pueden, se enferman. No sé si ustedes han conocido casos de personas que tienen que estar constantemente haciendo algo porque si no lo hacen, se enferman. Y eso es a causa de la ansiedad, porque inclusive Dios mismo nos manda a descansar. Dios mismo creó un día donde Él descansó, ¿verdad? Entonces hay personas que
que no todo el tiempo tienen que estar haciendo algo, o que cuando las situaciones en su vida están estables, por ejemplo, tienen un trabajo estable, tienen una pareja estable, tienen una estabilidad, hay personas que ven que algo está faltando y crean un mismo caos ellos mismos. O sea, tienen que crear conflicto, porque si no hay conflicto, no se sienten realizados, sienten que algo no está bien en sus vidas, pero es a causa de la ansiedad. Entonces vemos que esto se puede manifestar en diferentes áreas. Puede afectar tu trabajo, puede afectar tus relaciones personales. Y es muy triste. Es muy triste ver, por ejemplo, personas de 40, de 50 años que no han podido mantener una relación estable, que no han podido llevar una vida de familia, porque constantemente reviven los sucesos, tanto sea hombre como mujer. Lo he visto en los dos ángulos. O que no pueden mantener un trabajo estable porque no saben que dentro de ellos cómo expresar lo que les sucede, o como decía anteriormente la hermana Sandra, la salud mental, la enfermedad mental aún sigue siendo un estigma, a tanto para, aunque no seas cristiano y aunque seas cristiano, sigue siendo como algo que la gente le tiene miedo. Podemos ver que el trauma infantil, ¿verdad? En ese se han hecho muchos estudios en niños que han vivido traumas severos, y sorprendentemente estas experiencias fuertes en estos niños han desarrollado mecanismos de defensa que los ayuda a sobrellevar. O sea, niños que han experimentado situaciones difíciles, situaciones que acabamos de mencionar anteriormente, de golpes, de maltrato físico, perdón, lo acabo de decir, de maltrato emocional, o sea, trauma severo, ¿verdad? Algunos lo que hacen es que su cerebro crea mecanismos de defensa para sobrevivir. Ahí, ¿cuáles son esos mecanismos? Que son la ansiedad, la depresión. O sea, no es como que el cerebro sana, sino que creó algo para defenderse, para sobrellevar el dolor. Y cuando el cerebro un trauma en su desarrollo, a veces activa una amnesia selectiva. También lo hice de la amnesia, cómo es que el cerebro mismo te permite olvidar ciertas cosas que son tan dolorosas para ti recordarlo, ¿sabes? Y yo lo cuento también como testimonio, o sea, lo hablo en mi experiencia, porque hay un año de mi vida, un año completo, de los 11 a los 12 años, yo no recuerdo absolutamente nada. Y cuando trato de volver a esos recuerdos, acceder a esos recuerdos, mi cerebro inmediatamente se defiende, mi corazón se empieza a acelerar. Entonces, cuando ya mi corazón se empieza a acelerar, ya yo paro, porque ya sé que por alguna razón no puedo acceder a ese tipo de recuerdos. Y eso se llama amnesia selectiva. Lo hace el cerebro para protegernos. Bloquea el recuerdo consciente, pero el trauma, lo que sucedió, queda escrito en el cuerpo, en el inconsciente. Y esto se puede manifestar en diferentes maneras: en pesadillas, dolores y tensiones corporales inexplicables, en enfermedades, en problemas de ansiedad, depresión, ataques de pánico. Y también, que esto fue muy interesante cuando yo lo descubrí, yo recuerdo que le dije a mi profesor: entonces usted me está diciendo que yo soy un milagro de la ciencia. ¿Por qué? Porque el trauma interfiere en el desarrollo del cerebro a tal manera que afecta funciones de atención y memoria, control de impulsos y toma de decisiones. ¿Ok? Esto no significa una debilidad personal. Yo lo veía como una desventaja. Anteriormente yo veía esto como una desventaja.
¿sabes? Como por ejemplo, cuando a mí me dicen derecha, izquierda, yo tengo que pensar como un momento cuál es mi derecha y cuál es la izquierda. Y yo pensaba que tal vez era algo mío, pero después me di cuenta que era muy común que me sucediera. So, hay cosas que a mí se me hacen un poco más difícil dentro de mí pensarlas, analizarlas, expresarlas, y yo decía, qué gran desventaja tengo, ¿verdad? Pero aprendí en mi proceso que no significa una debilidad personal, una debilidad, sino que el cerebro no tuvo la oportunidad de madurar plenamente, igual que un órgano que no se desarrolla bien, y esto limita sus funciones. Si el corazón no se desarrolla bien, va a limitar sus funciones. Si el pulmón no se desarrolla bien, va a limitar sus funciones. Así que si el cerebro se ve afectado, entonces no se desarrolló bien. Y recuerden que anteriormente mencioné que es nuestra responsabilidad madurar para no ser piedra de tropiezo a otras personas en nuestro caminar con Jesús, ¿verdad? El trauma en sí interrumpe procesos vitales del desarrollo, y eso impacta lo que hablamos, la memoria, las emociones, el aprendizaje y hasta las relaciones. Recuerdo que hasta años atrás me era muy difícil aprender como mucho la palabra de Dios, entender las prédicas complejas, entender el lenguaje complejo de las personas, ¿verdad? Y créeme que leía libros, estudiaba y todo, pero de verdad que yo vi como un gran avance cuando Dios sanó eso que me estaba intoxicando por dentro, ¿verdad? Entonces ahí yo me di cuenta que fue como algo que sobrenatural, lo que los seres humanos podríamos decir sobrenatural, para mí ha sido un milagro. Así que la buena noticia es que aunque la ciencia demuestra los daños, Dios promete restauración y una mente renovada en Cristo Jesús. La ciencia le pertenece a Dios. Si la ciencia no le perteneciera a Dios, nosotros no podríamos ver que el cerebro es un órgano que también se puede enfermar. No podríamos ver cómo el trauma, las situaciones dañan las cerebro. Si la ciencia Dios no lo hubiera dado al hombre, no podría recursos, y entonces veríamos siempre que las personas tienen demonios y crearíamos más trauma, les crearíamos más situaciones difíciles de las que ellos ya han atravesado. Ahora voy a entrar en la depresión y pensamientos suicidas y la realidad del dolor. Muchas personas luchan con pensamientos como mi familia estaría mejor sin mí, o alguien más puede hacer lo que yo hago, mi asignación, o por qué Dios me tuvo que mandar a esta tierra, o por qué tú no pones a alguien más que lo haga por mí, ¿verdad? Todo eso es síntoma de depresión, y esto es una alarma roja, una señal de que la enfermedad mental está en su etapa crítica. El cerebro está diseñado para protegernos. En este caso, lo que sucede con el cerebro es que está sobrecargado por el dolor emocional al punto de interpretar la muerte como una forma de escapar. Esto, que la depresión va en contra de la función biológica del cerebro, y ocurre porque las áreas que regulan el dolor y la emoción están alteradas o están en modo alerta todo el tiempo. Es importante entender que la depresión no siempre es visible hasta sus etapas más graves, cuando la persona ya no puede levantarse o constantemente pensando en el suicidio. La persona pudo haber ya hecho hasta una carta de despidiéndose de todo, y tú ni siquiera darte cuenta de que eso está sucediendo. O puede decir que está bien por fuera, pero por dentro ya el dolor es demasiado. Y muchas veces las personas que la rodean alrededor pueden ver un poco de irritabilidad o defensa de parte de la persona. Y cómo es que reaccionamos si alguien está irritado
o a la defensiva, nuestra reacción es alejarnos, ¿verdad? Dejarlos tranquilos o sin entender lo que están atravesando realmente. O esta persona puede alimentar el autorrechazo y la desesperanza. Pedir ayuda no es vergüenza, sino valentía. Si alguien piensa en quitarse la vida, es fundamental buscar atención urgente. Decirle a alguien que tiene demonios cuando quiere quitarse la vida es como decirle a un paciente con una enfermedad terminal que no necesita tratamiento. Su mente y emociones están en crisis real y requieren ayuda profesional, ¿verdad? Esta persona está sufriendo, ya está en las últimas etapas de la enfermedad terminal y está diciendo necesito ayuda, aunque no lo puede expresar de la forma hablarlo, no pueda comunicarse, pero sus acciones. Ahora, es importante hablarle de estas situaciones a nuestros hijos. Es importante sentarnos a la mesa y hablarles, alertarlos, a crear un ambiente seguro en el hogar. Es nuestra responsabilidad si tú eres un padre, una madre que le sirve a Dios, una madre cristiana. Yo le hice una pregunta a un cierto grupo y todos corrían de diferentes edades y la pregunta fue, ¿qué tú haces en caso de que tú sientas, de que estés teniendo pensamientos suicidas? Entonces, la respuesta fue, le voy a contar a Jesús. Entonces, como mi deber fue decirle, tú eres menor de edad, entonces tú tienes que ir a contarle a un adulto que te ayude, a una persona, a la persona que tú amas, tal vez a tu papá, a tu mamá, a alguien que tú confías, ¿verdad? Porque no sabemos la situación de cada hogar. A veces los mismos padres son los que maltratan a los hijos, pero esperemos que eso no suceda en los hogares cristianos, porque ya nosotros hemos conocido de Cristo. Pero es necesario, a veces entre niños se comunican, ¿sabes? Entre niños ellos se comunican, entre niños un amigo le dice al otro, así que si tal vez tú escuchas que un niño está siendo maltratado, está siendo abusado, está cayendo en depresión, es necesario hablarlo, es necesario ir con las personas correspondientes y decir, tu niño está pasando por esto. No podemos taparlo, o sea, no se puede. Yo no sé cómo las personas pueden vivir con esa situación dentro, ¿verdad? No sé cómo pueden hacerlo, pero es importante hablar con nuestros hijos de estos temas. Tal vez una edad muy corta, vemos que la ciencia ha aumentado mucho, que ellos están más expuestos que antes a la tecnología, que tal vez si no lo aprenden de un amigo, pero lo pueden aprender de las redes sociales. Nosotros pudimos ver en los challenges cómo era que la gente hacía lo que sea para conseguir views, para conseguir likes. Entonces, esa es la sociedad que están creciendo nuestros hijos. Por eso es vital sentarnos con ellos a la mesa, tener un tiempo nosotros le llamamos el tiempo de mesa. Si los impíos, la gente que no tiene a Dios, lo hace, se sienta con sus hijos, habla con sus hijos, tiene un tiempo de cena. No es que es mi responsabilidad, tengo que sacar un tiempo. Uno de los primeros ministerios es mi familia. La familia es uno de los primeros ministerios de todo líder, de toda persona que asista, que haya conocido a Jesús, que asista a una congregación, que ha conocido a Jesús. Nuestro primer ministerio es la familia. No pongas a otros antes que tu familia. Primero está nuestro hogar. Es importante sentarnos a la mesa y hablar con ellos. Y yo te puedo decir que sí, aunque nosotros sabemos todo eso, las situaciones van a ocurrir. Pero cuando ocurren, Satanás no va a tener con qué arma atacarte. Porque mientras sea de ti, que lo hagas de la forma correcta.
Aunque Satanás trate de lanzar dardos, aunque Satanás quiera hacer lo que quiera hacer, pero la palabra dice que una casa fundada en la roca no va a perecer, y la roca es Cristo. Hay esperanza para la sanidad completa. La sanidad física y mental puede mejorar con ayuda profesional, pero la sanidad completa del alma y el espíritu solo viene de un encuentro con Jesús. Lo podemos ver en Juan 14:6, dice la palabra de Dios, Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús da vida abundante y paz profunda, restaurando no solo el cuerpo y la mente, sino el alma y el espíritu. Aunque el cerebro es un órgano físico que puede estudiarse, como lo vimos anteriormente, que se puede estudiar, ¿verdad? Con microscopios, escáneres y pruebas clínicas, el alma no puede localizarse científicamente. El alma y la mente sigue siendo un misterio de la ciencia. O sea, los científicos deducen. Hay un libro que se llama Psicología y Ciencia Cristiana. Lo tengo ahí en inglés. Ahorita se los presento. Pero científicamente, ellos no pueden descubrir dónde está la mente. Es un misterio. El alma en la cosmovisión bíblica no es materia, no es algo que podamos tocar, sino es parte de nuestra dimensión eterna e invisible. En el alma están los recuerdos, en el alma están las emociones, en el alma están las decisiones, en el alma está la voluntad. Para los científicos, ellos no pueden descubrir dónde queda la mente o si el alma y la mente son una. Sin embargo, aunque la ciencia trabaja con lo que sí se puede tocar, con lo que es medible, el alma permanece en el ámbito espiritual. Por eso es que es difícil. Lo podrás sobrellevar el dolor si viviste un trauma, pero no se podrá sanar en su totalidad hasta que Dios mismo lo sane. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo y muchos más que lo avalan muestra que somos trinos. Somos cuerpo, que es físico, somos alma, emociones, voluntad, mente y espíritu, la parte que conecta con Dios. No Espíritu Santo, sino espíritu. Es verdad que muchas personas que no conocen a Jesús experimentan sanidad física, emocional y psicológica a través de terapias, medicinas y procesos naturales. Dios sí le ha dado la sabiduría a los profesionales y recursos que pueden aliviar dolores, traumas y enfermedades, pero la sanidad completa y profunda del alma, la que transforma desde el interior y da verdadera paz y libertad, solo viene de un encuentro con Jesucristo. Salmo 23 nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Porque es importante entender que el Señor es mi pastor y que nada me va a faltar, y que Él es el que restaura mi alma, porque Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo ser humano tiene 10 necesidades emocionales importantes, 10 necesidades que necesitaron ser suplidas en la infancia. Si esas necesidades no fueron suplidas, tú vas a ver que va a tener repercusión en la edad adulta. Número 1, la aceptación. Todos necesitamos ser aceptados. Cuando no se es aceptado solamente por quien tú eres, ¿verdad? Eso va a crear un vacío en tu interior. Nosotros necesitamos saber que somos amados
no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y eso es como Jesús nos ama. Yo te amo, no por lo que tú, cuando nosotros nos arrepentimos, venimos a Jesús. Él no nos ama por lo que nosotros vayamos a hacer. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él dice que somos hechura de Él en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, Él ni siquiera yo había nacido y ya Dios me amaba. Ahí Dios está cubriendo la aceptación. Si tú no la recibiste de padre, si tú no la recibiste de las personas que tuvieron que dártela, ya Jesús te la dio. Después podemos ver la afirmación, que es igualmente importante, ser afirmado y aprobado como parte número 1 de la familia. En Mateo 3:17 vemos que Dios afirmó a Jesús antes de que entrara al ministerio, antes de que hiciera algún milagro, antes de que sanara lepra, antes de que el mundo lo llamara que era el rey de los judíos, antes de que le dijeran ungido, antes de que le dijeran hijo de David, ya el Padre le dijo, eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa es la afirmación. Y esa misma palabra Dios nos las dice a nosotros. Tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, me complace. Porque recordemos que cuando venimos a Jesús, como Él pagó el precio por nuestro rescate, ¿verdad? Éramos esclavos del pecado, Él pagó el precio por nosotros. ¿Qué es lo que Jesús hace? Nos redime. Y cuando el Padre nos ve, está viendo la sangre redentora de su Hijo amado en nosotros. Entonces ya mi identidad, aquella identidad de victimización, aquella identidad del trauma empieza a cambiar. Ahora empiezo a recibir nuevos recuerdos. Ahora empiezo a crear nuevas conexiones con Dios. Y lleva un proceso entenderlo. Recuerdo que creciendo casi no celebraba cumpleaños, pero cuando vine a Cristo, cada año el Señor me lo celebra. Y el último, mi hija me dijo, vamos a tener una semana completa celebrando el cumpleaños de mamá, porque ellos ya saben que cuando va a llegar mi cumpleaños, Dios se hace mostrar. Y no creo que Él sea un Dios exclusivo, porque Él ama a sus hijos redimidos a través de la sangre de Jesús. Entonces, deja que Dios te muestre su paternidad. Si tú no tuviste padre y madre, Él dice, ¿verdad? Que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso, Jehová te recogerá. Y Él lo hace. O tal vez no los tuviste presentes y tú anhelas esa conexión. Dios lo hace, se manifiesta, a veces a través de la familia en Cristo, a veces a través, si Él lo quiere hacer personalmente. Un hermano un día me dijo, Dios abraza, y esto siempre lo doy de testimonio, y le dije, yo quiero saber que tú abrazas, y Dios, el Espíritu Santo me abrazó. El afecto, como el afecto es otra necesidad, y esto Dios también nos da constantemente afecto, nos da constantemente afirmación, como te lo dije anteriormente. Puede ser el afecto a través de alguien de la familia en Cristo. Conozco muchos hermanos, diferentes congregaciones, y a veces ellos me llaman, me mandan un mensaje en WhatsApp. Bueno, Sandra es una hermana que conozco de otra congregación, ¿verdad? Es familia en Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo no está limitado. Dios tiene brazos, manos suficientes para abrazar, para consolar, recuerdo una amiga que se sentó horas escuchándome llorar mi testimonio, y para mí la voy a recordar siempre, porque dije, wow, ¿quién se siente a escucharte llorar? Eso es algo poderoso, ¿verdad? Otra amiga que
que en el tiempo que mi familia sufrió un accidente de carro, ella inmediatamente dijo, no te preocupes, yo estoy aquí para ti. Imagínate yo viniendo de una persona que desconfiaba en la gente, de una persona que había sido maltratada físicamente, emocionalmente, y encontrar todo este amor en Cristo. Entonces ahí Dios fue cubriendo el afecto. Y Dios lo puede hacer con tu vida también. ¿Por qué es importante que Dios cubra estas necesidades? Porque entonces lo vemos que cuando esto no es sanado, la gente empieza a odiarse a ellos mismos, ¿verdad? Lo vemos ahora en las redes sociales, se quieren quitar aquí, se quieren poner allá, se quiere cuando todo es un dolor emocional. Y lo vemos en todo ángulo, no solamente lo vemos en aquello que lo vemos desde aquellos que están en un liderazgo. Lo vemos a que las personas empiezan a no a quererse a ellos mismos, no a aceptarse a ellos mismos. Entonces, el Salmo 139:14 se tiene que hacer realidad en nuestras vidas. Te alabo porque soy una creación admirable. Maravillosas son tus obras y lo sé muy bien. Si tú estás lidiando con pensamientos de que no te gustas a ti mismo, no te gusta tu talla, no te gustan tus ojos, no te gusta tu sonrisa, no te gusta tu personalidad, sientes que algo está mal contigo, o si tuviera la opción de cambiar algo de tu cuerpo, lo harías. Eso es odio a uno mismo. Eso es odio a tu persona. O cambiarías el lugar o la hora de nacimiento, cambiarías tu género o tú cambiarías tu cuerpo. Eso es odio a uno mismo. Y eso genera espiritualmente rebelión. Podemos ver que también puede generar adulterio, puede generar pornografía, la idolatría, la masturbación, la homosexualidad, si todas estas áreas no se sanan. Entonces, después tenemos la apreciación, es la necesidad de tener logros reconocidos con gratitud. Cuando somos apreciados, recientemente estoy con este grupo de mujeres, Maven House, y es maravilloso, ¿sabes? Porque yo puedo ver cómo estas mujeres de diferentes países, diferentes estados, se aprecian la una a la otra, se reconocen los logros la una a la otra. Y yo dije, qué cool, como, o sea, como en mi lenguaje, so cool, que sea de esa manera, ¿no? O cuando, entonces, eso lo necesitamos porque lo que tal vez ellas están sembrando en mí, ¿verdad? Lo voy a sembrar en otras personas, porque eso es lo que Jesús hace, lo que otros hacen en nosotros a través de Él. Una Amén. más animar a tus hijos a alcanzar metas, sentarte con ellos, decirle cuáles son las metas que tú tienes. Mi hija es muy cómica y yo le dije a ella, mi mami, a mí me preguntaron qué yo quería hacer cuando soy grande, pero yo no les dije lo que yo quería hacer porque yo no quiero que nadie se entere lo que yo quiero hacer, pero yo te lo voy a decir a ti, lo que yo sí quiero hacer de grande. Entonces, esa conexión a ellos les crea ánimo, ánimo de que, mira, yo creo contigo, yo creo que tú puedes lograr esa meta que tú te propongas. Y eso no les va a generar sentimientos de fracaso, falta de desconfianza o frustración. Al contrario, los va a animar a guardarse para Dios. Imagínate nosotros que somos grandes, ya, o sea, adultos, y si no tuvimos esas palabras de ánimo, ¿verdad? De los éxitos aplaudidos, ¿cuánto nos afectó ahora en nuestra adultez? Entonces, si no lo tuvimos nosotros, no por eso nuestros hijos no lo tienen que tener. Después viene el respeto. Todo niño necesita saber que sus padres lo consideran alguien que tiene valor y dignidad. Si esto no fue suplido,
tú vas a ver la evidencia en sentimientos de inutilidad, de inferioridad, de inseguridad, en exigiendo respeto, en mentalidad de víctima, porque esto no fue una necesidad satisfecha en la infancia. Entonces es importante. También viene la seguridad, sentirse seguro, sentir que las necesidades físicas y emocionales se consideran importantes y se satisfacen. Anteriormente venimos de una generación de que decían, ¿cómo puedes tener depresión? ¿Cómo puedes tener ansiedad? Sí, ponte a hacer esto, ponte a hacer aquello. Sí, en mis tiempos no era así, pero en los recuerdos que yo tengo, por ejemplo, yo vi a la mayoría de mujeres de mi familia siendo maltratadas físicamente, literalmente ante mis ojos. Entonces, ¿cómo no? Cuando al crecer la imagen del hombre estaba completamente dañada, estaba completamente dañada ante mis ojos. Yo lo hablo ahora y le digo gracias a Dios por mi esposo, que él ha sido un hombre amoroso, que ha sido un hombre comprensible, un hombre callado, muy sabio, pero él tuvo que lidiar con esos traumas de la infancia, de yo ver a la masculinidad distorsionada. Entonces, yo no me sentía segura. Y si tú no te sientes segura, y yo lo digo porque he tenido ocasiones que me han dicho, yo no me siento segura al lado de un varón o cuando veo una figura masculina, ¿verdad? Y muchas veces es porque esa figura en tu infancia fue distorsionada. Lo mismo lo podemos ver en los varones. Cuando maltratan a las mujeres, cuando maltratan a las mujeres verbalmente, emocionalmente, es porque la figura materna fue distorsionada en su infancia. Entonces es necesario que se sane esa herida, porque si no va a empezar el miedo y el control. Y ahí ya vemos que vienen los celos excesivos, viene un sinnúmero de situaciones difíciles de tratar. So, también vamos a encontrar el apoyo que la necesidad de saber que el hogar es un lugar seguro al que siempre puede buscar ayuda y apoyo. Nuestros hijos necesitan saberlo. Si tú no lo tuviste, necesitas aplicarlo en tu familia. Hay gente que cuando no ha tenido este recurso en su infancia o esta necesidad satisfecha, se va a sentir cansado de vivir, va a venir el desánimo constante, el miedo al fracaso y la inseguridad. Y tengo la atención. Un niño necesita que las personas más importantes de su vida le muestren interés y preocupación. ¿Cómo te fue hoy día? ¿Qué aprendiste en la escuela? ¿Qué aprendiste en la iglesia? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién estás hablando por teléfono? Todo eso es importante, como saber cuáles son las personas más cercanas a nuestros hijos, las conversaciones que ellos tengan. Si tu hijo te cuenta algo, no le pongas una barrera inmediatamente, sino que vuélvete ese lugar seguro. Vamos a hablar de esto con naturalidad. A veces yo siempre digo, ten un tiempo de cena, como se los dije anteriormente, es importante, porque en ese tiempo de cena tú puedes usarlo como oportunidad para conversar con ellos, para ver cuáles son sus pensamientos, sus sentimientos, lo que están atravesando, porque también atraviesan situaciones. Así que si tú tampoco has sanado eso en tu vida, la mejor forma de hacerlo es hacerlo con amigos. Baja las barreras si tal vez has creado un muro con las personas, y no todas las personas van a venir a dañarte, no todas las personas te van a venir a hacer mal. Dios va a mandar personas que te restauren, que te amen, que te den atención, que te den afecto. No podemos
Por eso es importante ser sinceros con Dios y venir a Él y abrir nuestro corazón, porque la ciencia, aunque quiera sanar, no va a poder, porque la mente le pertenece a Dios, el alma le pertenece a Dios. Viene el consuelo, la necesidad de consuelo. Todos necesitamos ser consolados, ¿verdad? Por eso Dios nos dejó al Espíritu Santo, nuestro consolador. Pero cuando estamos creciendo, es necesario que no minimizar el dolor de nuestros hijos. Recuerdo que hace tiempo, siempre he trabajado he servido en el área ministerial en toda área. Pero hace tiempo, uno de mis estudiantes, uno de los niños que yo enseñaba, se veía decaído y le pregunté, ¿qué pasa? Me dice, mi perrito se murió. Y yo le dije, oh, tu perrito sí, se murió. Ok, ¿y cómo te sientes? Oh, me da mucha tristeza, lloro. Y le fui a decir a tal persona que me siento triste, pero me dijo como que no importaba. Y yo le dije, yo sé que para ti es importante. Tal vez porque es la primera experiencia que tú has tenido de que tu mascota se te haya muerto. Es necesario bajarnos al nivel de nuestros hijos, no decirle por qué lloras, eso no es para tanto. No, aprende a llorar con tus hijos. Te lo dice alguien que minimizó el dolor de mi hija cuando ella tuvo que atravesar un proceso. Muchas veces creemos que porque ya nosotros estamos firmes en la fe, que porque ya nosotros hemos tenido experiencias con Dios, que ya se nos reveló cierta parte de la escritura, que a nuestros hijos también. Y no es así. Ellos tienen su propio caminar con Jesús, se les está revelando la verdad del Evangelio, se les está revelando Cristo en sus vidas y nosotros tenemos que ser pacientes hasta que, como decía el apóstol Pablo, lleguen a ser maestros, ¿verdad? Eso está el número 10. El 10 lo vamos a poder ver. Ya los di todos. Ok. Por último, Dios no está peleado con la ciencia. La ciencia le pertenece a Él. Si tú te lastimas un órgano, buscas ayuda médica. Si tuvieras apendicitis, cáncer o hepatitis, no dudarías en buscar atención médica urgente. Con la salud mental y enfermedad mental debe ser igual. El trauma emocional puede compararse. La manera en que yo lo estoy comparando es con una enfermedad terminal, porque el alma duele constantemente y la medicina no tiene cura definitiva para el alma. Puede ayudar, pero la sanidad verdadera viene de Dios. La ciencia no es inválida. Disculpa, decir. Dios usa a los psicólogos, a los médicos y terapeutas. Cada día más cristianos se están formando como psicólogos con principios bíblicos. Cuando a mí me preguntan, ¿tú crees? Mi familia sufrió un accidente de carro en el 2022. Mi esposo, mi hija, mi hijo estaban en el carro giró, pero mi esposo fueron efectos físicos. El niño empezó a manifestar efectos psicológicos. Entonces, yo me di cuenta porque ya no quería dormir solo, ya no quería quedarse solo, constantemente me decía, me duele el estómago, ¿verdad? Muchas mamás ahora lo van a enfrentar que sus hijos van a la escuela, dicen, ¿por qué a este niño le duele el estómago cuando va a la escuela? Ese dolor es ansiedad. Eso es lo que ellos no pueden decir, tengo ansiedad, pero te van a decir, tengo dolor en el estómago, tengo dolor de cabeza o pecho. Entonces mi hijo me decía, me duele el estómago. Tenía alrededor de 6, 7 años. Y me decía, mami, me duele el estómago. Y veía que cuando cerraba los ojos, él como que no quería cerrar los ojos. Y así que yo dije, ok, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí recurrí a una terapeuta cristiana. ¿Por qué recomiendo terapeuta cristiano o psicóloga cristiana? Porque tiene nuestros principios, comparte nuestra fe y no te va a traer situaciones extrañas a la mente de tu hijo. ¿Ok? En este país, en Estados Unidos,
lo respetan. Si tú llamas a su seguro y le dices, necesito con urgencia terapia cristiana, ellos te van a mandar el terapista cristiano que tú has requerido. Tú puedes estar presente en las sesiones, que también es muy importante porque tú también aprendes cómo ayudar a tus hijos. Es necesario que tú conozcas tus derechos como madre y que también como persona que cree en Jesús, como cristiano. Entonces, en ese proceso, mi hijo salió como a las 12 semanas del tratamiento y yo pude ver un gran avance en mi hijo y pude ver cómo él pasó de dibujos, que él hacía dibujos donde él se ponía como una cruz en la boca y las manos, en sus dibujos expresaba que sus manos estaban cerradas y tenía una cruz en la boca. Cuando termina la sesión de terapia de 12 semanas, entonces él se dibuja con la sonrisa y las manos abiertas. Entonces ya imagínate un niño de 7 años y ahí yo dije, wow, eso es increíble. ¿Por qué lo hice? Porque tengo que seguir el protocolo. O sea, si tu hijo está enfermo de una fiebre, ¿qué tú vas a hacer? Lo vas a llevar al doctor. Si tu hijo está atravesando un trauma psicológico, no puedes quedarte en silencio, ya sea de donde sea que vino el trauma, ya sea un susto, ya sea que en un descuido o alguien vino y le hizo algo que tal vez a su edad no lo va a comprender en su totalidad, pero el daño se quedó ahí. Entonces es necesario que tú te sientes como madre, como padre y tengas un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué hacer en este caso? No es que me va a suceder. Mira, yo jamás pensé que un accidente de tráfico le sucedería a las 3 personas que más amo en esta tierra. Pero de la misma manera que tuve que acompañar a mi esposo al quiropráctico, a que le hiciera masaje en la columna, ¿verdad? De esa misma manera, tuve que acompañar a mi hijo a que expresara lo que le estaba ahogando por dentro, que era que él en la parte de atrás sufrió todo el accidente y eso le causó un impacto, saber que iba a morir, que su vida estuvo en riesgo. Sin embargo, con mi hija, yo le preguntaba, hija, ¿qué tú sientes? Nada, mami. Todo está bien, todo está bien. Segura, segura. Y ella ya tenía 12 años. Uno no se puede confiar. ¿Y qué pasa? Que años más adelante, tal vez 3 años después, 2 años después, no, ni 2 años después, al año después, en el 2023, ahí fue que ella atenta contra su vida. Y de todo lo que ella venía acumulando por años, que si todo el duelo sin resolver, lo que pasó en el accidente, todo, mira, fue como una olla de presión que uno no se da cuenta que estaba ahí, de pronto explotó. Entonces, solo Dios nos pudo sacar de ahí, de esa situación, pero igual, como te lo dije anteriormente, porque cuando el enemigo vino y trató de buscar como con qué arma más atacarnos, no había. No había porque nosotros éramos personas que sabíamos que teníamos que la palabra nos manda a vivir de cierta manera, ¿verdad? Que el enemigo no tenga de avergonzarnos. Entonces, recuerdo que con el proceso de ella fue muy diferente porque me empezaron a hacer preguntas de mi fe, en qué yo creía, si creía hasta en el don de lengua, si creía en el bautismo del Espíritu Santo, si estaba envuelta en una secta. Todas esas preguntas me las empezaron a hacer. Entonces, gracias a Dios, Dios nos libró de esa aflicción, salimos en victoria, pero es porque detrás había padres que habían seguido las reglas de la sociedad, ¿verdad? Porque Dios nos manda a someternos a las autoridades que fueron puestas por Dios. Entonces, como cristianos, no podemos seguir lo que nos conviene
y lo que no nos conviene, no. Así que podemos ver que el trauma sin sanar es lo que provoca que muchos jóvenes que caigan en ansiedad, en depresión, en vulnerabilidad emocional y dificultades para relacionarse. Ahora estamos en una generación que le dicen la generación de cristal. Y llamada así refleja la percepción de fragilidad emocional, pero científicamente es una generación afectada por traumas y desestructuración social, no simplemente débil, porque es una generación que carga heridas emocionales no sanadas. Y lamentablemente, esto ha sucedido porque desde 1960 en lo adelante ha habido cambios culturales y leyes de divorcio que facilitan la separación familiar, aumentan la participación femenina en el trabajo, ¿verdad? Vemos cómo las familias que era papá y mamá han sido desestructuradas. Entonces, si la familia que viene a ser el nicho, que viene a ser el lugar seguro, no ha proveído el ambiente propicio para esta generación, entonces estamos hablando que esta generación es una generación enferma. Por eso es que cuando es más difícil de corregir, se ofenden fácilmente, porque todo lo que acabamos de ver anteriormente de las necesidades que tienen que ser satisfechas dentro del hogar, de cierta manera no están siendo satisfechas desde el momento en que las familias están siendo desestructuradas. Y es una realidad que no podemos cerrar los ojos, a que esto está ocurriendo. Por eso es que el trauma ha sido recientemente una de las enfermedades silenciosas de salud mental. ¿Por qué? Porque podemos ver que ahora muchos niños se quedan al cuidado, tal vez no de padres, porque los dos padres trabajan, papá y mamá trabajan para llevar un hogar, para sustentar gastos. ¿Y dónde se quedan estos niños? ¿Con quién se quedan estos niños? ¿Quién está educando a estos niños? ¿Verdad? O si hay un divorcio, eso crea bastante trauma. Y la tasa de divorcio ha aumentado desde el momento en que la participación femenina se empezó a crecer, lo que llamamos el feminismo radical. Entonces, esto es algo que hay que ponerle atención. También podemos ver que en 1980 hemos tenido la mayor migración y separación de familias. Muchos niños crecen lejos de sus padres, muchos niños son traídos de sus países a este país, pero ya la mayoría de niños que fueron traídos de diferentes países a Estados Unidos son niños que han crecido con traumas emocionales desde la infancia y sin sanar, porque cuando yo llegué a este país, créeme, tenía 14 años y no tuve alguien que se acercara a mí, un psicólogo, un terapeuta, un consejero que se acercara a mí y que hablara conmigo y que me sentara y que se sentara a conversar conmigo, porque había cambiado de cultura, había cambiado de nacionalidad, había dejado todo lo que un día pensé era mi vida. Entonces estaba en una adolescencia que no sabía lo que estaba sucediendo. Entonces eso fue solamente mi vida. Ahora imagínate cuántas personas no llegan todas quebradas, todas rotas, porque tal vez yo pienso que viví lo peor de lo peor, pero hay personas que han vivido cosas más difíciles. ¿Qué sucede con el trauma si no se sana? Que tú se lo pasas a la siguiente generación. Entonces, en 1990, el 27% de los niños vivían en hogares monoparentales, la mayoría con madres solteras o con un padre. Entonces, estamos viendo que cómo eso está afectando a la nueva generación, la que los científicos están diciendo, la sociedad está nombrando la generación de cristal, pero que no se han puesto a pensar por qué está de la manera en que está. Las familias cristianas somos las que tenemos la autoridad delegada de Dios para mostrar al mundo cuál es el diseño divino en esta tierra. En el 2000, del 2000 en adelante podemos ver diversificación familiar, más hogares reconstruidos y parejas no casadas. Esta generación no cree en el matrimonio.
muy pocos creen en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ya vemos que desde años anteriores ya la familia ha sido atacada. La tasa de divorcios, ¿verdad? Se aumentó. Ya vemos que la sociedad constantemente dice es papá y papá, mamá y mamá. Todo eso va contra los principios antibíblicos. So, podemos deducir que esta generación creció en medio de traumas, familias rotas, emigración, compleja emocionales, y esto impacta su salud emocional y necesidad de sanidad. Entonces, ok, Dios nos puede sanar de muchas maneras. Dios no está limitado a un solo método. Él puede sanar en un instante o puede hacerlo a lo largo de un proceso. Lo puede hacer por su palabra. En Hebreos 4:12 leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, la espada que es la palabra de Dios, entra donde la ciencia no puede entrar, entra donde la terapia no puede entrar, en el alma, ni aquello que los científicos no han podido descubrir. La voz del Espíritu Santo es real y verdadera. Yo no sé, para mí no creo en el miticismo bíblico, ¿verdad? No soy mística. Escuchar la voz, escuchar la voz de Dios, para mí ha sido tan fácil, pero es que yo aprendí algo en mi caminar con Jesús. La palabra me dice que Dios al orgulloso no lo escucha hasta que se arrepiente y que Dios inclina su oído para el humilde, ¿verdad? Y el contrito de corazón. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad y dependencia de Dios, se nos es más fácil escuchar a Dios. No es que yo voy a ayunar 40 días, no es que yo voy a ayunar 40 noches, no, es que mi corazón tiene que entender que mi vida le pertenece a Cristo. Si tú no eres humilde de corazón y te contrictas ante Dios, ¿verdad? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La gente quiere sabiduría sin temor a Dios. Y cuando hablamos de temor es un temor reverente. ¿Cómo trato a mi prójimo? ¿Cómo amo al que está al lado? Entonces, si nosotros en el proceso de sanidad del trauma queremos escuchar a Dios, o en cualquier proceso que te encuentres, tú quieres escuchar a Dios, lo primero que tienes que hacer es revisar tu corazón. ¿Por qué, Dios, no estoy escuchando tu voz? ¿Por qué no me estás hablando? Porque la voz de Dios audiblemente todavía se escucha. La voz del Espíritu Santo audiblemente todavía se escucha. Y como lo dije, no es que yo tenga que hacer 40 días de ayuno, subir a un monte, orar y rasparme las rodillas. No, porque si Cristo ya fue el sacrificio supremo, si yo soy ese altar, ese holocausto, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo de este templo? ¿Por qué no escucho la voz del Espíritu Santo? Esa es la gran pregunta. Recordemos que la palabra también dice que el cielo es de bronce para el orgulloso, que el cielo se vuelve de bronce para el orgulloso. Entonces, tal vez hay un poco de orgullo que necesita ser sacado de nuestras vidas y traérselo a la presencia de Dios. Así que recordemos que el Espíritu Santo es el consolador, es a quien el Padre envía en su nombre. Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso está en Juan 14:26. Y podemos ver que Él es el ayudador, el abogado, el intercesor, el consejero, el defensor, y una sola palabra de Dios, del Espíritu Santo, de la Biblia, puede romper años de oscuridad. ¿Por qué? Porque la Biblia transforma, llega donde ningún ser humano puede llegar, solo la palabra de Dios puede llegar a
todo nuestro interior y traer luz. Él es quien alumbra nuestras tinieblas. Él es quien sacia de bien nuestra boca. Jesús es quien pone paz. Ahora, también lo podemos ver, podemos recibir restauración por sueño o visión. Salmos 16, 7 al 9 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches, enseña mi conciencia. Dios habla mientras dormimos. Muchas veces en sueño recibimos consuelo, recibimos sanidad. Tengo testimonios de que la mayor parte de los testimonios de mi sanidad fue a través de sueños y visiones de Dios, donde Él me afirmaba, y no solamente creo que es la única persona, pero hay diferentes personas alrededor del mundo que pueden testificar que Dios aún sana a través de los sueños o visión. Lo vemos en Isaías, cuando él está teniendo la visión del templo y Dios le es quitado el pecado de su boca. Es interesante porque le estaba regenerando las palabras, le estaba quitando algo impuro de la boca. Así que eso lo podemos ver como un milagro, ¿verdad? Y cuántos milagros no hay en los evangelios que Jesús hizo de toda índole. Entonces todavía puede suceder también. Lo puede hacer también por una persona. Dios usa a otros para traer sanidad a nuestras vidas. Puede usar a un pastor, puede usar a un líder, puede usar a un mentor, puede usar a nuestras propias madres, puede usar a un terapeuta cristiano, porque Dios se manifiesta a través de personas con compasión y autoridad espiritual en Cristo Jesús. Santiago 5, 15 al 16 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Y sigue diciendo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Y por último, otras formas. Dios lo puede hacer en la adoración, cuando tú estás alabando, a través del perdón, perdonando a aquellas personas que te hirieron, perdonando tal vez si ya no los tienes presentes, si ya no puedes hablar con ellos, ¿verdad? El perdón es todos los días, es constante. En la obediencia, en el quebranto, en el silencio con Él. Vemos que a Elías lo sacó en el silencio de una cueva con un silbido apacible. En conclusión, la restauración en Cristo Jesús de cualquier herida traumática, de cualquier recuerdo doloroso, es posible. Y por último podemos ver Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, esto es lo que hace la diferencia de simplemente sobrellevar el dolor y de sanar el dolor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El trauma deja huellas profundas, nos enseña a reaccionar desde el miedo, la desconfianza, el rechazo, el dolor, a la defensiva, pero eso no define quién eres en Cristo. Dentro de nosotros hay dos naturalezas, el viejo hombre herido, lleno de ofensas y mentiras, y el nuevo hombre, creado por Dios, sano, libre, lleno de verdad, de misericordia, de gracia. Si Dios te extendió gracia, si Dios nos extendió gracia, porque ante todos hemos pecado, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, entonces nosotros tenemos que extender gracia a aquellos que nos han herido, a aquellos que nos han hecho alguna falta. El proceso de sanidad es diario, todos los días. En mi caso, ¿verdad? Yo me levanto sabiendo que voy a perdonar, viviendo desde la verdad de Dios y creyendo sus promesas por encima
del pasado, por encima del trauma, por encima del dolor. Decidimos vestirnos del nuevo hombre y no quitarnos ese vestido. Es decir, no viviré desde lo que viví o fui, sino desde la redención. Hay algo que yo le comento a las personas que he tenido la oportunidad de hablar. La restauración existe y Dios restaura y te redime el tiempo. Y es necesario vivir en paz con todos los seres humanos en esta tierra, ¿no? No creo de que Dios no restaura las relaciones, porque lo he visto en mi familia. He tenido un acercamiento a mis dos padres. Ha venido una redención muy hermosa de parte de los dos. Mi mayor preocupación ahora mismo es que están volviendo ancianos. Mi papá tiene 60 y mi madre 50 y algo. Y mi preocupación es qué voy a hacer cuando ellos los dos se encuentran en México. Entonces, ¿qué voy a hacer si tengo que salir de emergencia o traérmelos para acá? O ese es como lo que más pienso, ¿no? Pero yo sé que Dios tiene el control. ¿Por qué te hablo de esto? Porque si tal vez tú no creciste con eso protegido por tus padres, creciste en un hogar que tú dices, wow, no tuve nada de lo que otras personas pudieron haber tenido, o mi vida está llena de traumas dolorosos, yo te digo que hay esperanza en Cristo Jesús. Como lo he dicho anteriormente en otras ocasiones, mis padres tuvieron que emigrar a Estados Unidos, dejándolo todo allá, inclusive a nosotros, sus hijos, como 4 hijos. Entonces, ellos confiaron en personas que los iban a ayudar. Sin embargo, una cosa es decir y otra cosa es hacer, ¿verdad? Y yo creo que cuando ya yo pude hablar y decir, mami, regrésate pronto, porque aquí la situación no es la que tú piensas que es, y ya, pero Dios, ella lo hizo, pero ya el daño ya estaba hecho. O sea, ya el daño psicológico, el daño mental, ya estaba todo hecho. Ahora, tienes que perdonar a las otras personas, ¿verdad? Aunque sean de tu familia. Jesús dijo algo, perdónalos, Señor, perdónalos, Padre, porque no saben lo que están haciendo. Y podemos ver que cuando las personas nos sanan, lo van a reflejar en otros. Entonces, es necesario siempre sanar, perdonar. Si tienes la oportunidad, habla con esas personas que te infligieron mal. Diles, te perdono, te dejo libre de tu culpa, porque eso fue lo que Jesús ha hecho con nosotros. Entonces, ahí empieza la sanidad total, en perdonar, en reconocer que a través de la cruz todos somos pecadores. Y inclusive ya después pues viene el protocolo, que es lo que les acabo de decir, entender cómo funciona el cerebro, que no todo es demonio, que algunos de los neurotransmisores, las neuronas han sido afectadas y que lo único que puede hacer que todo funcione de la manera correcta es Jesús. Sé paciente con las personas que lo han vivido y confía en Dios, que todo obra para bien. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana, por esa hermosa enseñanza. Bueno, yo no te presenté como pastora ni nada de esto, como profesional de salud, bendito sea el Señor, pero la palabra nos dice que somos cartas abiertas. A veces no necesitamos decir que soy, pero Dios en su misericordia lo muestra, ¿sí? Nuestra hermana es pastora, ha estado en otros programas, bendito sea el Señor, y para nosotros es una bendición, hermana, tenerte con nosotros. Para nosotros de verdad que es un honor tenerte aquí. Y gracias a Dios porque pues nos hemos educado no solo en el área de salud, sino también hemos visto que por gracia y misericordia de Dios todo
tiene que ver con Dios, con nuestro Creador. Todo va llevado a la palabra, bendito sea el Señor, y allí le encontramos sentido. Algo muy interesante que decía nuestra hermana es buscar una ayuda que esté alineada con lo que tú crees. Un terapista cristiano, un consejero cristiano, ¿por qué? Me he encontrado a veces cuando hemos dado consejería que hay hogares que se van a separar y lamentablemente buscan un consejero y el hogar se separa porque el consejero dice, no, ve y baila, ve, todo totalmente diferente. Entonces eso es algo bien, bien importante, gracias a Dios que ella allí especificó la importancia de caminar en el mismo sentido, de llevar a nuestros hijos en el mismo sentido que es el temor de Dios, porque una persona sin el temor de Dios le va a decir, toma, desordénate, vive, es que estás oprimido, es que esa es la vida, y tal vez posiblemente en algún momento, claro, es algo diferente, llama la atención, lo que va a hacer es que lo va a distraer, pero luego de que pase esa distracción, se va a sentir peor. Así de que tengamos cuidado. La palabra nos dice que el que le falte sabiduría, la pida y que Dios la da en abundancia. Y si tú y yo nos esforzamos, si tú y yo estamos agradando a Dios, Dios es fiel, Él nos va a dar esa sabiduría para hacer las cosas adecuadamente. Yo sé que hay mucho que aprender, hay muchas preguntas. Nuestra hermana María va a estar de nuevo en otros programas con nosotros, ya que por gracia y misericordia de Dios es una persona que Dios la ha sacado de situaciones como estas, que esto es supremamente importante porque todos podemos hablar de algo, pero nadie puede hablar con propiedad hasta cuando tú has pasado por allí y vemos Dios lo hermoso que ha hecho con esta familia, que lo han superado, le están sirviendo a Dios, son pastores de jóvenes y bueno, es hermoso ver lo que ellos están haciendo para gloria y honra de Dios. Eso nos muestra que Dios sí cambia, que Dios sí restaura y que cuando Él lo hace muy bien, lo hace tan bien que de pronto allí cuando tú estabas en alguna situación, Dios restaura tu vida y luego Dios te usa para que tú seas un canal de bendición para otros. Así es que, amada hermana, tú que estás en casita, si de pronto en algún momento no hiciste el trabajo, la responsabilidad como mamá o tú como papá, lo bueno, lo maravilloso de eso es que ahora estamos en Cristo Jesús, ahora somos nuevas criaturas y podemos restaurar aún lo que no se hizo bien y podemos perdonar también si de pronto nuestros padres no lo hicieron bien porque simplemente siguieron patrones. Ser papá no es fácil, es algo que tú aprendes con el diario vivir y en ese diario vivir se cometen equivocaciones, errores y cuando no se tiene a Dios, imagínate, por gracia y misericordia de Dios se sacan familias adelante. Entonces, gloria a Dios que Jesucristo llegó a nuestra vida y si no ha llegado el Señor a tu vida, yo te invito a que tú le abras la puerta, a que te comuniques con nosotros y nosotros te vamos a poder guiar a un lugar donde tú te puedas congregar, donde tú le puedas decir al Señor Jesucristo, yo te invito a que seas el centro de mi familia, yo te invito a que, como decía nuestra hermana, tú seas el mejor terapista porque algo que me gustó mucho de lo que tú decías es que gloria a Dios por todo lo que podemos tener, por el personal de salud, que es usado por Dios definitivamente, es preparado por Dios, pero hay límites, como hombres tenemos límites y Dios no tiene límites, porque Él es nuestro creador. Él va a llegar a donde el terapista no puede, a donde el psicólogo no puede, a donde la pastilla no puede. Él va a llegar allí, por eso es maravilloso y me siento muy contenta, hermana María, porque enfatizaste mucho en que Él es el único. Él es el único y el verdadero, bendito sea el Señor. Y tú lo tienes contigo, amada hermana, yo lo tengo conmigo, así de que le vamos a pedir al Señor Jesucristo que Él nos dé la sabiduría y que Él llegue allí a ese hijo que está en una situación difícil, que llegue a ese corazón, a esa mente. Y Dios fue tan hermoso que nuestra hermana María cerró con todo, que habló la importancia de perdonar, porque Dios, Él anhela tocar esa vida, Él anhela restaurarla, Él anhela cambiarla, pero cuando hay orgullo, cuando no hay perdón, hay allí una pared que tal vez tú no puedes ver, tal vez es como un vidrio de cristal que tú lo ves grandísimo, pero vas a pasar y no puedes porque tú tienes que derribarlo. Nadie lo va a poder derribar por ti. Tú lo vas a tener que derribar. Entonces vamos a orar para darle gracias a Dios por la vida de mi hermana
para darle gracias a Dios por todos los que están conectados, porque en Dios no hay casualidades. Algo por allí debe haber para ti, bendito sea el Señor. Y también para presentar esos hogares que están pidiendo oración. Nosotros tenemos oraciones de hijos que se han querido quitar la vida, hijos que tienen muchos, diría que enfermedades mentales, padres que tienen depresión. Que sea Dios, pero que en su misericordia esta palabra, este programa toque su corazón y usted corra allí a los pies de Cristo. Decía nuestra hermana María algo que es también verdad. Tú no tienes que irte a un retiro, tú no tienes que, no, es tan sencillo como ir y abrir tu corazón y rendirlo delante de Dios y reconocer lo que tengas que reconocer y perdonar. Hay poder en el perdón, hermano. Créame, muy pronto va a salir ese libro que estoy escribiendo. Hay poder en el perdón, puedo ser testigo de eso. Hay poder y ¿sabes qué? Ese poder no es para el que te hizo daño. Ese poder es para ti. Cuando tú perdonas, tú vas a ver cómo los cielos se abren de una manera impresionante para ti. Entonces no te pierdas esa bendición. Perdonemos porque Jesucristo nos perdonó y nos sigue perdonando. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso tiempo, Señor. Te damos gracias por la vida de mi hermana María, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, que la sigas usando en gran manera, Señor, donde quiera que tú le permitas estar, Señor. Gracias, Padre Celestial, Señor amado, por hablarnos, Señor. Gracias por recordarnos tu palabra, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, por la audiencia, Señor. Hoy, Señor Jesucristo, como Iglesia de Cristo, te queremos presentar todos estos jóvenes, todos estos padres, Señor, que tienen situaciones, Señor, mentales, que tienen depresión, que tienen problemas de autoestima, Señor amado. Padre Celestial, yo te pido, Señor Jesucristo, que le pongas en el sentir, le muestres, le recuerdes, Señor, si hay allí un obstáculo, si hay allí algo, Señor, que ellos tengan que derribar, Señor, enséñales a perdonar, Señor, como tú nos perdonas, Padre de la gloria, Señor, que ellos puedan ser sensitivos, Señor amado, bendito Dios, a tu palabra, Señor, a la obediencia, Señor Dios mío, bendito Dios, te pedimos, Señor, que en tu misericordia, Señor, seas tú tocando esa vida, Señor, que seas tú el terapista, que seas tú el psicólogo, Señor, que seas tú, Señor Dios mío, allí restaurando esas vidas, Señor. Señor, te presento a aquellos niños, Padre de la gloria, Señor, que a veces vemos que lloran, aquellos niños que expresan sus sentimientos, que es totalmente normal, Señor, y a veces como adultos somos indiferentes a ellos, queremos que sean maduros, queremos que se enfrenten a las situaciones como tal vez nosotros lo haríamos, Señor. Te pido por esos niños, Señor, tú los conoces, Señor, que seas tú, mi Dios amado, abrazándoles allí donde ellos están, Señor, que seas tú, Señor Dios mío, cubriéndolos, Señor, Padre Celestial, sobre toda cosa guardada, Señor, guarda el corazón de tu iglesia, Señor, guárdalo de altivez, de orgullo, Señor, de rencor, Señor, llénalos de tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, te damos gloria, honra y alabanza, porque solo tú te la mereces, mi Dios amado. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, nos vamos a despedir de este tiempo hermoso, más no de la presencia de Dios,